Bueno muchachos, la idea es que con este video puedan adelantar la primera parte del ejercicio que tenemos para la clase. Por lo tanto, solamente vamos a ver acá el elemento A, B, C y D del primer ejercicio. Entonces, deben tener claro primero los elementos jerárquicos que aparecen en los libros de la POP, de los cuales han extraído ustedes ya toda o espero gran parte del libro en la matriz grande que hemos hecho durante las últimas clases. Entonces recuerden que el tema es lo que la POP llama partes y acá tenemos los nombres de los capítulos, capítulo 1 y capítulo 2 para el ejemplo, componentes, que es la forma en que se agrupan un conjunto de preguntas. Entonces la unidad mínima con que vamos a trabajar es la pregunta. La pregunta debe mantener la lógica del componente, el capítulo y finalmente el tema. Recuerden que tenemos además una base de datos que les pasé por cada uno de los países que tienen en Excel, totalmente codificada, y para eso les va a servir el documento grande en Excel que tienen de la POP, en donde tienen ya un formato y han estado adelantando. Lo primero que debemos tener claro es que en el original no se trabaja sino sobre una copia. Recuerden que para una copia con clic derecho sobre la hoja de cálculo le dan en mover o copiar y al final le dicen crear una copia y aceptar. Listo, yo ya he creado mi copia. Adicionalmente vamos a tener tres hojas de cálculo diferentes a la original y la copia, que pues para el caso la he renombrado como 01, 02 y 03, que corresponden a las partes del ejercicio. La primera, la segunda y la tercera, porque esas son las que vamos a hacer en Excel. La cuarta la haremos en SPSS más adelante. Entonces, a la hoja de cálculo de copia es donde vamos a hacer las operaciones que enseguida les voy a mostrar cómo se hace. Pero lo primero que deben tener es su hoja organizada. Acá es el ejemplo de cómo debe estar la hoja de cálculo organizada. Ustedes la pueden ordenar, cambiar colores obviamente, poner otro tipo de elementos que permitan distinguir sobre todo lo siguiente, que esto hace parte del tema 1, del capítulo 3 y finalmente de el componente 2 que se llama desigualdad y eficacia, desigualdad, eficacia y percepción sobre la representación, ¿sí? Entonces, para eso deben tener muy claro esa lógica jerárquica. Ahora bien, tenemos el documento de la POP, de donde sacamos las preguntas. Miren, estoy acá en el apartado que les comenté. Parte 1, capítulo 2, componente 2, capítulo 3, perdón, componente 2. Y miren las preguntas como aparecen en estos recuadros. Normalmente aparecen esos recuadros. Miren las tres preguntas acá. Si ustedes bajan, van a darse cuenta que él les va a decir que hay otro conjunto de preguntas, pero estas con las que él hace el análisis de regresión lineal, que está acá, pero que por ahora no las vamos a tener en cuenta. Solamente las que están en estos recuadros. Miren que cuando ustedes terminan el componente no van a tener más de esos recuadros. Aquí ya pasamos a otro componente. Y van a tener, pues aquí en el apoyo del sistema, pues por ejemplo no tienen, pero la participación en protestas sí. Para el caso de los que no tienen entonces preguntas en los componentes, pues simplemente en las operaciones la dejamos vacía. Entonces me devuelvo a donde están las preguntas que vamos a trabajar. Para el caso sabemos que EFF1 y EFF2 las tienen todas las personas, es decir, la POP aplicó estas preguntas a todas las personas, pero la pregunta EPP3 la aplicó solamente a cuestionarios impares. ¿Cómo sé eso? Voy a mi otro documento de la POP, que es este, lo busco y encontrarán que está en un recuadro verde que dice cuestionarios impares. Para el caso de los cuestionarios impares, no vamos a tenerlos en cuenta. Es decir, que a esta pregunta EPP3 de mi componente, que está acá, no le voy a hacer las operaciones que vamos a aprender a continuación. Entonces,
les recomiendo primero es que tengan un muy buen orden, en donde tengan muy claro que este conjunto de preguntas hacen parte del tema 1 del capítulo 3 del componente 2. Entonces, la primera pregunta que yo les hago es, ¿cuántos datos válidos y perdidos se cuentan por pregunta? Entonces tenemos los datos, hacemos esta matriz que ya la habíamos elaborado en clase, este recuadro, perdón, donde tenemos datos válidos y datos perdidos. De una vez vamos a incorporar lo que les pregunto en el apartado B, que es hallar la mediana, la moda, el cuartil 1 y el cuartil 3. Esos son los elementos que debe tener. Moda, mediana, cuartil 1, Q1 y Q3. Listo. Y acá tenemos a nuestra pregunta EFF1, EFF2 y acá pues dejé esta pregunta EF3, que recuerden que no la vamos a realizar, no la vamos a realizar operaciones, pero pues la mantengo ahí como referencia que hace parte, pero la vamos a dejar vacía, porque hace parte del cuestionario de impares. Cuando ustedes van a su hoja de cálculo de copia, lo primero que deben hacer es fijar la parte superior. Todos deben estar en este momento en A2. Seleccionan A2 y van a la pestaña revisar, perdón, a la pestaña vista, y luego van en donde dice inmovilizar. Y en inmovilizar le dan inmovilizar paneles, pues se moviliza tanto la fila de arriba, la superior, como la columna, pero para el caso solamente vamos a inmovilizar la fila superior. Entonces, cuando ustedes bajen durante la base de datos, se va a mantener quieta los elementos categóricos que debemos visualizar. Entonces, en esta vista, ustedes con el comando control más B abren el recuadro de buscar y van a buscar la primera pregunta. En el caso es EFF1. Ponemos EFF1. Buscar siguiente y me la encuentra de inmediato. Para mi caso estamos en la columna GG y la fila 1, es decir, la celda GG1. ¿Sí? Entonces, vamos a poner esto un poco más amplio. ¿Sí? Estamos en EFF1, la categoría, que es la que vamos a hacer en la primera operación. Con el comando Control Shift hacia abajo, terminan, bueno, seleccionan, pero también con control solo, con la flecha hacia abajo, pueden terminar en la última celda de la base de datos. ¿Qué vamos a hacer acá? Miren lo que he puesto acá abajo. Primero, esta sería la pregunta a la cual le vamos a hacer a la columna donde está la primera pregunta de las operaciones, y he puesto primero cuáles son las opciones de respuesta que tiene esta pregunta. Entonces, ¿eso cómo lo saben ustedes? EFF1 pues lo buscan en su matriz de la POP. Yo no tengo la matriz de la POP de Colombia, entonces voy a buscar acá en esta. Entonces pongo en buscar EFF1. ¿Sí? Me la encuentro acá. Ustedes ya tienen esto anotado en su Excel. Entonces busco un poco más atrás y miro que va de una escala de 1 a 7, en donde 1 es muy en desacuerdo y 7 muy de acuerdo. 88 y 98. Entonces saben que va por lo menos de 1 a 7. Entonces lo ponemos acá en nuestra matriz. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este 88, ¿de dónde salen? Para eso he filtrado o he puesto un filtro en la primera columna. ¿Cómo hago eso? Deben seleccionar primero, me voy a devolver, ¿sí? Me devolví a A1 y seleccionan toda la columna, toda la fila 1. ¿Cómo lo hacen? Con Control Shift y a la derecha, parados en A1. Y luego van a la pestaña Inicio y luego en Filtrar. Les debe aparecer así, le dan filtro, inmediatamente les aparecen estas pestañas. Bueno, volvemos de nuevo a nuestra pregunta, ¿sí? Entonces, lo primero que deben hacer es revisar que realmente estén codificados según la encuesta. Por ejemplo, está del 1 al 7 sin problema, pero aquí aparecen 6 8.
que corresponderían a la pregunta 88 y pues al parecer no hay preguntas con 98. Listo. Entonces, para hacer las operaciones, tenemos que tener muy claro esto. Deben contar muy bien cuántos 8 o cuántos 9 les van a aparecer y deben poner tal cual está en esta lista. Eso es muy importante. Después, si no ponen, por ejemplo, si ponen solamente 5 8 o 4 8 o 7 8, no les va a dar la operación. Entonces, hacen el listado de las opciones de respuesta a un lado de la pregunta, pues yo la puse debajo, e inmediatamente a su derecha, estoy acá, a su derecha hago la operación. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para este ejercicio? Vamos a utilizar la fórmula que se llama contar si conjunto. ¿Cómo funciona? Voy a eliminar la que tengo para hacerla desde cero. Ustedes se paran sobre la celda, ponen igual y empiezan a escribir contar si conjunto, les aparece acá. Doble clic sobre contar si conjunto. Lo primero que les aparece es una sintaxis que deben tener muy clara. Entonces, el rango del primer criterio. ¿Cuál es el rango del primer criterio? En donde está mi pregunta. En mi caso voy a empezar con EFF1. El rango, todos empiezan desde la fila 2 porque la fila 1 pertenece a las categorías y van hasta la última fila donde hay dato. Para el caso, miren, 1513. Es decir, que si estoy en la columna GG, el rango sería GG y inicia en el 2, 2 puntos, GG y recuerden que termina en 1513. Ese es mi rango del primer criterio. ¿Cuál es el criterio por el cual me va a contar el Excel? Punto y coma, siguiendo la sintaxis, y selecciono la celda en donde he puesto el primer criterio, que es 1. Solamente hay que seleccionarla o buscan la celda y la escriben. GG 1515, miren, GG 1515. Acá está. Listo, cierran paréntesis y dan Enter. Listo. Tenemos 382 respuestas para la pregunta, ahora este contenido para no confundirnos, para la pregunta 1 de la, para la respuesta 1 de la pregunta EF1. Listo. Entonces ustedes deben hacer lo mismo con cada uno de esos elementos. ¿Cómo ustedes ahorran tiempo para que no escriban en cada uno igual y escriban los diferentes elementos? Simplemente le vuelven a dar doble clic sobre la celda en donde hicieron la fórmula o F2 y les aparece esto. Lo que deben hacer es anteponer a la columna y a la fila que van a dejar quietas el signo peso. Entonces, por ejemplo, GG sería la columna, entonces antes de ella ponemos signo peso y ese sería la fila, signo peso. GG sería la columna y antes del número 1513 ponemos el signo peso. Es decir, le estoy diciendo a Excel que me va a dejar quieta esta columna y esta columna cuando arrastre mi fórmula. Y esta me la va a cambiar correspondiendo a cada uno de estos elementos. Esta la dejamos quieta. Otra opción es seleccionar el primer rango o la primera celda, perdón, y le dan F4 en su computador. Dan Enter. No hizo ningún cambio, simplemente me va a permitir arrastrarla como arrastro, seleccionando en este recuadro, clic sostenido hasta la última. ¿Sí? Entonces, para la respuesta 2 tenemos 252 personas que respondieron a esta, para la 3 205 y así sucesivamente. La primera pregunta que les hago yo en el cuestionario es ¿cuántos datos válidos y cuántos perdidos hay? ¿Cuáles son los datos válidos? Serían este conjunto de elementos, los que pertenecen a las respuestas del 1 al 7, porque la 88, recuerden que es no sabe y la 98 es no responde. Entonces ese lo vamos a tomar como datos perdidos. ¿Listo? Entonces, lo que le va a decir Excel, pues yo aquí he escrito n válidos y n perdidos para facilitar el asunto. Y lo que le va a decir Excel es que me cuente, por favor, o que me sume todos estos elementos. Simplemente le doy igual
sumar, suma, perdón, doble clic sobre suma y seleccionan este rango hasta el 7, ojo, no vayan a seleccionar el 88. Le dan enter y él me dice que en total los datos válidos son 1070. Para los datos perdidos simplemente le doy igual y selecciono esta celda que corresponde a los datos perdidos. Luego lo que hago es seleccionar estas dos celdas que acabo de hacerle la fórmula de sumar y solamente copié esta celda y le doy clic derecho o bueno, le dan control C y copiar y vamos a pasar a nuestro formato ya que habíamos hecho con anterioridad. Acá en este formato voy a ampliar un poco. Yo de todas formas lo puse en este orden para facilitar pegar los elementos. Con clic derecho sobre esta celda le dan pegado especial, le pueden escribir pegado especial y dice pegado con valores. Esa es una opción. La segunda, clic derecho y más rápido, el pegado acá en opciones de pegado aparece el símbolo detrás de Windows de pegar y 1, 2, 3. Ese es pegado con valores. ¿Qué quiere decir eso? Que no me pegó la fórmula, simplemente el valor. Le dan doble clic y no verá ninguna fórmula, sino un valor. Listo. Luego les pregunto por la moda mediana Q1 y Q3. ¿Cómo sacamos eso? Mantengan este orden para facilitar el pegado. Entonces acá escrito moda mediana Q1 y Q3. Entonces, sobre la moda, igual, moda, doble clic sobre la última moda que les aparece acá sola, y ya saben cuál es el rango de FF1, es GG2, dos puntos, GG 1513, cierran paréntesis, enter. Mediana, igual, mediana, entonces les aparece la opción del rango, GG2, dos puntos, GG 1513, cierran paréntesis y enter. Para Q1 es muy sencillo, le ponen igual cuartil, el último cuartil que les aparece con ese signo como de admiración, con un triangulito, doble clic y escriben de nuevo el rango del cual le van a sacar el cuartil 1, GG2, dos puntos, GG 1513. Cierran paréntesis, perdón, ponen punto y coma según la sintaxis, miren acá, punto y coma, y les aparece la opción de los cuartiles, cuartil, primer cuartil, doble clic sobre primer cuartil, cierran paréntesis y enter. Cuartil 3 es de la misma manera, simplemente cuartil, lo único que va a cambiar es al final de la fórmula, faltó el otro G, 1513, y al final de la fórmula, después del punto y coma, le ponen el tercer cuartil y cierran paréntesis. Como lo he escrito en la misma línea, con el mismo orden que tengo allá mi matriz, entonces solamente es copiar estos números y pasarlos acá. Clic derecho, recuerden acá donde dice moda, perdón, y le dan sobre el pegado de valores. He terminado mi primera pregunta. ¿Cómo hacemos la segunda pregunta de tal manera que no tengan que escribir de nuevo todo? Aprovechando que está al lado, miren la EF2, simplemente voy a cambiar el primer rango, miren este acá. Tengo un rango que es GG2 y GG 1513. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la columna GH. Tienen dos opciones, o arrastran este recuadro, pero pues puede que se equivoquen, entonces mejoren la fórmula, cambian a GH y acá GH y dejan todo intacto. Y simplemente arrastran la fórmula porque todo va a ser igual. Yo ya sé que esta pregunta EF2 se comporta de la misma manera que la EF1, entonces ahí estoy ahorrando tiempo. Estoy haciendo de manera industrializada. Aquí me faltó bajar hasta la última. Recuerden que este 88 también es un dato, pero en este caso perdido. Y miren que acá arriba me ha cambiado la información. Si ustedes le dan doble clic, miren que me está sumando lo nuevo y en datos perdidos me está dando igual a este número. Entonces solamente es venir y copiar estos números como hicimos en la anterior y ponerlos en el lugar correspondiente con pegado de valores. Listo. La moda, la mediana, el Q1 y Q3 sí tendrían que hacerlo de forma manual o simplemente cambian de nuevo acá por el GH, GH. Lo mismo en la mediana, cambian el G por el
H para que quede en la columna, miren, GH, correspondiente porque todo va a ser exactamente lo mismo. Entonces es una manera en que ustedes ahorran tiempo. Ahora bien, seleccionamos, copiamos y pegamos. Listo. La moda. Con esto terminan el primer recuadro en donde resumen. ¿Cuál es el segundo recuadro que deben hacer? Mirenlo acá abajo. A cada una de las preguntas que aparecen acá deben descomponerla en las frecuencias por cada pregunta. Eso ya lo tienen en el anterior recuadro, en la hoja de cálculo de copia. Entonces, EF1 se llama, bueno, no les había comentado eso, deben poner primero el código para mantenerlo, punto, espacio, por ejemplo aquí le puse eficacia externa, se llama eficacia interna. ¿De dónde saco esos nombres? Cuando ustedes leen en la POP, les debe aparecer esto, miren. Si ustedes leen un poco, miren por ejemplo, aquí se llama, la primera mide la eficacia externa, es decir, la F1, y la segunda la eficacia interna. Entonces le mantengo los pequeños nombres, no vayan a poner toda la pregunta. Para el caso 3, miren esta. Esta no, si ustedes leen acá, no va a aparecer así de fácil el nombre o la categoría que le corresponde a estas preguntas. Esta pregunta es, ¿qué tanto los partidos políticos escuchan a gente como usted? Entonces yo le he puesto, he decidido ponerle los partidos escuchan. Una forma de resumir la pregunta que correspondería a una categoría. Para que tengan en cuenta eso. Entonces, cada uno de estos elementos vamos a descomponerlos, solamente estos dos. Recuerden que este no le vamos a hacer operaciones porque hace parte del recuadro verde, que son de preguntas a impares. Entonces, EF1, vamos a hacer un recuadro en donde se llama, donde le ponemos este nombre. EF1, eficacia externa, que es el nombre que le corresponde, y inmediatamente vamos a ponerle, se me fue, las opciones de respuesta. Entonces, por ejemplo, 1 a 7, la 98, la 88, 98 y el total. Entonces las opciones de respuesta de este es 1, pero le recomiendo, y es mejor hacer eso, que los extremos le pongan el nombre que corresponde. Entonces, por ejemplo, aquí dice 1 punto espacio muy en desacuerdo, y este dice 7 punto espacio muy de acuerdo. Las del centro pues no tendrán un nombre. El 98 es NS, el 88 NS, el 98 NR y ponemos el total. Listo. Entonces, vamos a sacarle la frecuencia. Esta F minúscula se llama frecuencia. La F mayúscula se llama frecuencia acumulada. La H minúscula se llama frecuencia relativa y la H mayúscula es frecuencia relativa acumulada. Vamos a hacer todo eso por cada pregunta. Entonces, recuerdan que esto ya lo teníamos. Acá está en la copia, pero recuerden, bueno, vamos a aprovechar que aquí ya tenemos para la EF2 todos estos elementos. Vamos a copiar primero la EF2. Copiamos esto que está acá y lo pasamos a la que le corresponde. Miren, eficacia interna, la EF2. Entonces empezamos. Recuerden que la 1 está la 7, entonces clic derecho y pegado con valores otra vez. Listo. Entonces les aparece esto. Listo. Bueno, creo que me faltó el 34. Sí, precisamente me había faltado el 34. Yo lo había copiado, listo. Pegado con valores. Ahora bien, ¿cómo hago para sacar la frecuencia acumulada? Es la suma entre, o más bien, ustedes en la primera opción simplemente le dan igual y seleccionan el primer recuadro. La primera frecuencia acumulada es el primer número. La segunda frecuencia acumulada corresponde a la primera más el segundo elemento de la frecuencia solamente. Entonces, ¿cómo hacen? Igual a la anterior frecuencia más este elemento, que es el segundo. Le dan Enter. Y solamente tienen que arrastrar esa fórmula hasta el 80, hasta el 98, que es la última. Miren que cuando ustedes le dan doble clic en cualquier fórmula es la frecuencia acumulada anterior más el dato siguiente o la frecuencia siguiente. Esa sería la frecuencia acumulada. Al final les debe dar el número total de datos, 1512, para el caso de Colombia. La H minúscula, que es la frecuencia
relativa simplemente es de carácter porcentual. Entonces, es igual al primer dato de la frecuencia sobre el total de datos que está acá abajo, 1512. Ah, bueno, no les expliqué cómo sacar este total. Este total simplemente le dan clic sobre este recuadro y acá en el apartado de inicio al final dice autosuma. Y miren que automáticamente me toma hasta el último número que está en la parte de arriba y le dan enter. Listo. Entonces la frecuencia relativa igual a el primer número de la frecuencia sobre el total. Pero como lo único que no cambia en esta frecuencia, lo que permanece estable es el total, vamos a dejarlo quieto con nuestro signo peso y signo peso. Le damos enter. ¿Sí? Y bajamos. Arrastramos la fórmula hasta el final. Aquí hacen lo mismo. Entonces, este les debe aparecer en los números como 0,15, 0,14. Para eso, para cambiarlos a porcentajes, seleccionan las celdas correspondientes y acá, en este mismo recuadro de inicio, donde dice números, acá está la opción de porcentaje, le dan clic. Y le aumentamos o le bajamos los decimales con estos elementos. Yo prefiero que lo mantengan con un decimal. Y aquí hacen lo mismo, la autosuma. Seleccionan abajo y suman y tienen que darles el 100%. Esto es sobre todo para verificar que estamos haciendo bien las fórmulas. La frecuencia relativa acumulada, ¿cómo se hace? Vamos a seleccionar este recuadro, darle igual. Vamos a tomar nuestra frecuencia absoluta, nuestra frecuencia acumulada, perdón, la seleccionan y la ponen sobre el total. Recuerden, para el H mayúscula seleccionamos el F mayúscula. Entonces, vuelven a dejar quieto, signo peso antes de la columna y signo peso antes de la fila y le damos enter. Y simplemente arrastramos hasta el final. Aquí sí podemos arrastrar hasta el 98 y al final debe dar el 100%. Esa es la manera. Entonces, por ejemplo, aprovechando que habíamos hecho de último la segunda pregunta, vamos a hacer la primera ahora. Aquí solamente, ¿qué hay que hacer? Pues nos devolvemos a nuestro elemento G, que es la columna, para sacar la primera pregunta. Simplemente hacemos eso, ya la fórmula está hecha, arrastramos, copiamos, control C, vamos acá y estamos en F1 y pegamos como valores. Entonces, acá en pegado como valores, pues hice el mismo procedimiento acá atrás. Listo. Ahora bien, viene la realización del gráfico. ¿Cómo se hace el gráfico? Voy a eliminar este para que vean. Van a seleccionar las respuestas, no donde dice respuestas, sino desde la primera opción de respuesta, que en mi caso es muy en desacuerdo, hasta el 98. Y luego, con control sostenido, van a seleccionar las columnas o la columna de la frecuencia relativa, la solita, la H minúscula, desde el primer número hasta el último, es decir, que correspondan en las celdas. Van a insertar acá arriba en Excel y luego dice acá en gráficos les aparece un primer gráfico que es insertar gráfico de columnas y el primer gráfico que se llama columna agrupada, dice. Le dan clic sobre él y les debe aparecer este gráfico de inmediato. Es decir, miren que eso es lo importante de mantener este nombre acá, que luego me dice las esquinas, que quieren decir muy en desacuerdo, y 7 muy de acuerdo, el 88 no sabe. Listo. Entonces, aquí pueden agrandar un poco el gráfico, ya pueden jugar con colores y esas cosas, pero lo primero es el título del gráfico. Le van a poner el mismo título de la celda, perdón, de no era, de la pregunta del componente que ustedes ya tienen, eficacia externa, listo. Y finalmente van a seleccionar estos recuadros, estas filas, estas columnas, perdón, y miren que todas estén seleccionadas. Solamente le di clic sobre la primera y todas están seleccionadas. Clic derecho sobre ellas y les va a dar agregar etiqueta de datos y dice
agregar etiqueta de datos y les va a aparecer en la parte de arriba de todas el porcentaje que corresponde a la fila de frecuencias relativas. Eso mismo hice yo con esta otra pregunta, ya le había hecho el recuadro, listo. Esa es la primera parte del ejercicio, entonces acá tendrán ustedes la manera de continuar haciéndole por cada tema y por cada capítulo. Algunos capítulos no van a tener pregunta, entonces en este espacio van a estar vacíos, mientras que en el espacio de la matriz grande de la POP que están haciendo, sí deben tener al menos algunas referencias, sobre todo en lo de las páginas y en las citas. Pero acá pues lo más normal es que van a aparecer algunos componentes vacíos o algunos capítulos que no tienen unos componentes con preguntas. Pero de todas formas, la idea es que ustedes puedan construir, organizar esto de la mejor manera para que cuando yo les revise sepa que este conjunto de preguntas hacen parte primero de un componente, luego de un capítulo, luego de un tema. Ya queda a disposición de ustedes de mirar cómo lo organizan de tal forma de que quede entendible.